Muy bien, pues hemos visto el tabernáculo, hemos visto el vestuario o la vestimenta que los sacerdotes tenían que usar cuando sirvieran en el tabernáculo. Hoy en el capítulo 29 de Éxodo llegamos a la porción en la cual Dios instruye a Moisés en cómo debe consagrar a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. ¿Qué es lo que debe hacer para que Aarón y sus hijos queden consagrados para él, para Dios, para el servicio que van a tener que hacer en el tabernáculo? Y no solamente el servicio que van a hacer en el tabernáculo, sino el servicio que van a dar a los hijos de Israel por medio de su servicio en el tabernáculo. Ahora, quiero definir la palabra consagrar primero, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no sé en su Biblia, pero hay Biblias que dicen las sagradas escrituras, ¿verdad? Que básicamente quiere decir santas. Y consagrar quiere decir dedicar, quiere decir ofrecer a Dios una persona o una cosa. Es una ceremonia por medio de la cual se ponía a los sacerdotes aparte para el propósito de Dios. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nosotros venimos, nos entregamos a Él, creemos en Él, pero luego hay de parte de Dios para nosotros la quiero llamar petición, expectativa quizás de parte de Dios de que nosotros ahora nos vamos a consagrar a Él. Tan así que nos llama santos, ¿sí? Nosotros somos santos delante de Dios. Sí, nosotros que tenemos experiencia con la iglesia tradicional, conocemos los santos como personas que han hecho algún milagro o han vivido vidas piadosas o son súper buenos, ¿verdad? Y están eternamente duplicados en estatuas con las manos en cierta posición piadosa, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros entendemos por santos. La Biblia nos llama santos a todos los creyentes. Y nos llama santos porque se espera que una vez que vengamos a Jesucristo, una vez que vengamos a Él, le vamos a entregar como agradecimiento toda nuestra vida, todo aspecto de nuestra vida lo vamos a poner bajo su control, todo aspecto de nuestra vida lo vamos a poner a su servicio. Por lo tanto, por medio de ese servicio y de ese control, nosotros nos estamos consagrando a Él, nos estamos dedicando a Él, nos estamos ofreciendo a Dios. Este domingo pasado aquí en el santuario tuvieron la dedicación de un bebé, de un niño. Y básicamente lo que los padres están haciendo cuando dedican a sus niños a Dios, están haciendo lo mismo que Ana hizo cuando llevó al pequeño Samuel, después de que le nació a ella, lo llevó el sacerdote que está, me voy a acordar, y básicamente se lo entregó. Después de destetarlo, nos dice la palabra de Dios, después de que dejó de darle pecho, lo llevó y se lo entregó y le dijo, mi hijo lo estoy dedicando al servicio de Dios. Y desde el año y medio, los 2 años quizás, lo dejó ahí, hasta le hizo su ropita de sacerdote, ¿verdad? Bien curiosita, así, la que habíamos visto, pero la hizo así chiquita para él. Y lo dejó ahí, Eleazar, creo que se llamaba Eleazar, ahí lo dejó ahí para que le sirviera toda su vida. Toda su vida. Eso es consagración. Eso es una madre consagrando, dedicando a su hijo al servicio de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de ver como consagración. Entonces los sacerdotes, Dios le estaba pidiendo a Moisés, esta familia, la familia de Aarón, que básicamente era la familia de Moisés, que venían de la tribu de Leví, esta familia, esta tribu, todos los que nazcan en esta tribu van a ser consagrados para mí, van a ser mis sacerdotes, van a ser separados específicamente para el servicio a Dios, y ese servicio a Dios se iba a manifestar en el servicio al pueblo de Dios. Es muy importante que entendamos esto. Sí, porque a veces pensamos en los sacerdotes y pensamos en cómo sacrificaban a los animales, cómo ponían el pan dentro del tabernáculo, cómo encendían las luces y cómo las mantenían encendidas y cómo hacían el aceite y todo lo demás. Y todo eso lo llamamos servicio a Dios. Pero si nos ponemos a pensar en realidad qué beneficios sacaba Dios de todas estas cosas que ellos hacían para Él, el beneficio no era para Dios. El beneficio era para el pueblo, porque sabían que tenían a alguien que estaba constantemente intercediendo por ellos y constantemente llevando delante de Dios sus sacrificios, sus ofrendas. Sabían que tenían a alguien que estaban constantemente
intercediendo por ellos. Y ahí es en donde se manifestaba el servicio de los sacerdotes a Dios, en el servicio que ellos hacían delante del pueblo. Entonces ahora Dios nos va a decir cómo deben de consagrarlos. Ahora algo curioso, porque entre más estudio el Antiguo Testamento y más veo todo lo que se relaciona del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, veo claramente que todo lo que el Antiguo Testamento dice es necesario para nosotros para entender muchas de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento. Las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para darnos una idea de a lo que se parece lo que ahora Dios nos está pidiendo a nosotros en el Nuevo Testamento que debemos hacer. Y la consagración de los sacerdotes es una de esas cosas. Entonces vamos a ver ahí en el versículo 1. Primeramente vamos a ver los versículos 1 al 3. Y noten que dice ahí, y les recuerdo, estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, que va a ser un poco diferente a la suya, pero no mucho. Y dice ahí, para consagrarlos como mis sacerdotes, debes hacer lo siguiente. Tomarás un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldras sin levadura, untadas con aceite, hechas con flor de harina de trigo. Y pondrás todo esto en un canastillo, y noten, lo ofrecerás junto con el becerro y los 2 carneros. Entonces lo que vemos aquí primero es que antes de consagrar al sacerdote, o a los hijos de Aarón y Aarón al sacerdocio, lo primero que se tenía que hacer era presentar ofrendas delante de Dios. Se tomaban estos animales, se tomaban estos panes, se tomaban esta harina, se tomaba el aceite, todo lo demás, se confeccionaba lo que se tenía que confeccionar y luego se trataba de ir y presentarlos como una ofrenda en olor fragante delante del Señor. Y cuando se presentaba esta ofrenda, lo que quería decir era que se iba a consumir completamente todo, se iba a quemar completamente todo, para que el humo, ¿sí?, subiera ante la presencia de Dios, y ellos se lo imaginaban, que Dios se inclinaba sobre el sacrificio, sobre el altar del sacrificio, y decía: mi pueblo me está sirviendo, mi pueblo me está adorando, mi pueblo me está presentando ofrendas. Y yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos neotestamentarios debemos de imaginarnos también. Que cuando estamos en el templo, cuando estamos en el santuario, cuando estamos en el tabernáculo y estamos presentando nuestros cantos delante de Dios y estamos estudiando la palabra todos juntos y estamos todos juntos orando cuando se está orando, ¿sí?, debemos de imaginarnos a Dios, ¿sí?, que se inclina sobre nosotros y hace, y es un olor fragante para Él. Sí, porque no va a ser, mis hermanos y hermanas, hasta que lleguemos a tener esa visión de Dios, que vamos a poder consagrarnos a Dios, de tal manera que lo podamos adorar en espíritu y en verdad, como el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan que debemos de hacerlo. Si no hacemos eso, si no nos imaginamos a nuestro Dios recibiendo nuestra ofrenda, recibiendo nuestra consagración, recibiendo nuestros cantos, recibiendo nuestros sacrificios, va a ser nada más un ejercicio religioso más. Pero cuando sabemos que Dios está aquí y buscamos ser un olor fragante delante de Él, es cuando se vuelve en realidad nuestra adoración, es cuando se vuelve en realidad nuestra consagración a Él. Ahora noten que pide un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Lo que esto nos dice es que la ceremonia para la consagración requería de animales con la intención de sacrificarlos, de degüellarlos, de desangrarlos. Si la consagración no podía ocurrir sin derramar sangre en el sacrificio. Se podía hacer todo lo demás, pero sin la sangre no había consagración. Sin la sangre no había esa muestra de que la consagración que estoy haciendo delante del Señor está costando algo que es preciado. Recuerden, la sangre se nos dice que es lo que lleva la vida. ¿Sí? Y al sacrificar estos animales y al entregar esa sangre delante de Dios, se estaba entregando una vida a Dios.
porque era una vida que representaba la vida, como vamos a ver más adelante, del sacerdote que estaba siendo sacrificada porque era un hombre pecaminoso. Para consagrar a los sacerdotes tenían que ser hechos limpios, primero tenían que ser limpios ceremonialmente hablando, y para ello era necesario el derramamiento de sangre, si no, no serían aceptos ante Dios. Ahora, eso nos habla a nosotros también de la consagración de nosotros mismos delante de Dios. Porque como les estaba diciendo antes, nuestros cantos, el estudio de la palabra, la comunión de los santos y todo eso son ofrendas, todo eso son sacrificios que nosotros presentamos a Dios. Pero no pueden ser aceptados por Dios, no pueden ser aceptos ante Dios si primeramente no ha habido un sacrificio presentado por nosotros. Así como estos sacrificios primero eran presentados por los sacerdotes para que ahora ellos pudieran servir a Dios, así también un sacrificio tenía que ser presentado por nosotros para que ahora nosotros podamos también servir a Dios y acercarnos a Dios. Y esta, mis hermanos, es la razón o una de las razones por las que nosotros podemos acercarnos a Dios y por la que podemos ser llamados por Él a ser reyes y sacerdotes delante de Él, porque el sacrificio de Jesucristo fue presentado delante de Dios por nosotros para que ahora nosotros podamos ser aceptos delante de Dios. No podríamos, no tendríamos ningún derecho, no tendríamos ni la más mínima esperanza de que Dios nos escuche, no tendríamos ni la más mínima esperanza de que Dios tuviera comunión con nosotros si no hubiera sido por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Pedro nos dice esto en 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 9, en donde nos dice: pero ustedes son linaje escogido. Noten, real, que habla de ser reyes; sacerdocio, que habla de ser sacerdotes; nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Entonces todos, de nuevo, debo recalcar, somos reyes y sacerdotes delante de Dios, y nuestros sacrificios son aceptables delante de Dios porque se presentó un sacrificio por nosotros en la persona de Jesucristo. Y nada más por eso. ¿Sí? No es por las ofrendas que traigamos, cualquier clase de ofrenda que sea. No es porque venimos a la iglesia, no importa qué tan bien vestidos vengamos. Es porque Jesucristo fue ese carnero sin defecto que fue presentado a nuestro favor para que ahora nosotros seamos aceptos a Dios. En Tito se nos dice lo siguiente, en Tito capítulo 2, comenzando con el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado, noten, para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa, piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se fijan? Para eso nos redimió, para eso nos compró, por eso derramó su sangre. No lo hizo para hacer un montón de gente religiosa. No lo hizo para hacer un montón de gente que tiene su autojusticia, que se justifica a sí misma. No, lo hizo para poder así purificarnos de toda la iniquidad, para tener para sí mismo un pueblo que se llamara de Él celoso de buenas obras. El escritor a los Hebreos nos dice también acerca de esto en Hebreos capítulo 9, comenzando con el versículo 18. Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana, escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto,
con la sangre del pacto que Dios, además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Noten el versículo 22, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre, ¿qué dice ahí? No hay perdón. Si el Señor Jesucristo no hubiera derramado su sangre, nadie pudiera ser perdonado. Por eso era necesario que se presentara un sacrificio de parte de los sacerdotes para poder consagrarlos. Porque si no se derramaba esa sangre, no podían ser aceptos delante de Dios. El derramamiento de sangre entonces era esencial. Y es esencial para que cualquiera pueda ser consagrado a Dios. De nuevo, por eso Jesús vino a derramar su sangre. Es esencial. Sí, mi oración es que todos nosotros hayamos sido ya redimidos por la sangre de Cristo. Que todos nosotros, así como Moisés tomó el hisopo y tomó la sangre y el agua y roció todo el tabernáculo y roció a los sacerdotes y roció al pueblo y roció los utensilios para consagrarlos a Dios, que nosotros también hayamos venido a nuestro Señor Jesucristo y Él como nuestro sacerdote nos haya rociado con su sangre, para que ahora nuestros sacrificios, para que ahora nuestras ofrendas, para que ahora todo lo que hacemos por Dios sea aceptable delante de Dios. Ahora noten lo que les sigue diciendo, les habla de traer panes sin levadura y tortas sin levadura. Si la ceremonia para la consagración requería pan para tener compañerismo con Dios, cuando se parte el pan se tiene compañerismo con Dios. Por eso nosotros tenemos la comunión, por eso partimos la galleta, por eso traemos el jugo de uva, porque a través de ese jugo de uva y a través de esas galletas nosotros estamos teniendo compañerismo con Dios. Nos estamos sentando a la misma mesa de Dios con Él a comer. Y como decía nuestro hermano John el domingo en la mañana, en aquella cultura cuando se sentaban a comer, las personas que estaban comiendo juntas se consideraban una. Allá no había platitos que tomaba una la cuchara y se servía un poco en su plato y se lo traía y se lo comía. Allá todo el mundo agarra el pan, ¿sí? Y agarra y pone los dedos y todo lo demás, ¡pum!, en lo que están comiendo, y arrancan el pedazo de carne y se lo comen, y todos están comiendo de lo mismo. Porque consideran los alimentos compartidos, consideran que cuando lo están haciendo, están siendo uno con la otra persona. Entonces se traía el pan porque esto simbolizaba compañerismo con Dios. Pero también la consagración no se podría llevar a cabo si había pecado en el corazón o en la vida de la persona que se estaba consagrando. Y la levadura, como nosotros hemos visto ya en nuestro estudio de Éxodo en el capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 5, era símbolo del pecado. Y para tener comunión con Dios se necesita hacer a un lado todo el pecado, si no, no nos podemos acercar a Dios. Sí, cuando venimos a la iglesia, una de las cosas que debemos hacer es confesar nuestro pecado delante de Dios. No delante del pastor, no delante del sacerdote, delante de Dios. Para poder tener nuestra conciencia tranquila, nuestro corazón limpio, nuestras manos limpias y poder levantarlos delante de Él en adoración a Él. Porque si hay pecado que estamos guardando en nuestro corazón, si hay ira, si hay enojo, si hay contienda, si hay todo ese tipo de cosas, ustedes bien saben que no podemos tener comunión con Dios. Nos sentimos como hipócritas, no podemos ni levantar las manos. Queremos, pero algo lo detiene. ¿Saben qué es la conciencia? Pero si pedimos perdón a Dios, si confesamos nuestro pecado, ¿qué nos dice Juan? Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y entonces podemos levantar con toda tranquilidad nuestras manos a Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me dio gusto estar el domingo en los dos servicios del domingo en la mañana. Porque oí el mensaje 2 veces. Y las 2 veces al terminar el mensaje me sentí bien ligerito. Porque cuando el hermano John nos llamó a pararnos de pie y a confesar nuestro pecado y a pedir perdón por nuestro pecado,
Las 2 veces tuve algo de qué arrepentirme. Si hubiera pensado que si lo hice en el servicio de las 9, ya no iba a tener de nada que arrepentirme en el servicio de las 11, pero las 2 veces hubo algo de qué arrepentirme. Pero gracias a Dios por ese llamado, porque salí bien ligerito, perdonadito, limpiecito, ¿verdad? Entonces tenía la levadura simbolizando el pecado. No podía ser traída en la presencia de Dios. Es más, en el Nuevo Testamento también tenemos una contraparte de esto. Y Pablo nos llama a hacer a un lado la levadura que simboliza el pecado. En 1 Corintios capítulo 5, comenzando con el versículo 7, dice lo siguiente: límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, noten, de sinceridad y de verdad. Mis hermanos, es muy importante. ¿Ok? Venimos a la iglesia, pero no es un club social. Venimos a la iglesia a presentarnos delante de Dios. Sí, a presentarle nuestras ofrendas, cantos y todo lo demás, pero presentarnos nosotros mismos delante de Dios, a confesar el pecado que estamos cometiendo durante el día, durante la semana, a limpiar nuestra conciencia, a permitir que Él quite toda esa levadura y nos dé corazones sinceros y verdaderos hacia Él. No podemos dejar ni un gramo, ni una pizca de levadura en nuestras vidas, porque una sola pizca de levadura leuda toda la masa. Es lo que nos dice Pablo en Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. A veces aceptamos pecaditos aquí y allá. ¿Sí? Estamos tan cómodos con nuestros pecadillos porque son pequeñitos, son chiquititos, no son tan grandes como los que le veo a otras personas, no son tan grandes como los que tenía hace una semana o los que tenía un año, son pecaditos pequeños nada más. La palabra de Dios nos dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Sí, y es cierto. No sé ustedes si son, tienen experiencia en hacer panes. Pero lo que hacían las mujeres en estos tiempos era que leudaban la masa para que el pan se inflara, y luego arrancaban una bolita de la masa leudada y la guardaban para que después, cuando hacían masa nueva, ponían esa bolita de masa leudada dentro de esa bola nueva de masa. ¿Y qué creen que pasaba con la masa nueva? Quedaba toda leudada de nuevo. Y así es el pecado. Cuando dejamos un pecadito, cuando dejamos por más pequeño que sea entrar a nuestras vidas, cuando menos nos damos cuenta, ya está todo leudado, ya está todo contaminado. No le hace que se enoje. Y ¿saben qué? Cuando empezamos a hacer eso, empezamos en una espiral hacia abajo. Ahí empezamos a dar vueltas. ¿Y saben qué pasa con los espirales? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los espirales empiezan anchos al principio y se tarda mucho en dar una vuelta, ¿verdad? Como que es la oportunidad para brincar, como para quitarse, como para hacerse a un lado, pero conforme va bajando se va achicando más y más y más, y el pecado se va repitiendo y repitiendo con más frecuencia y más frecuencia y más frecuencia y más frecuencia, y cuando menos pensamos ya llegamos hasta abajo, ya no encontramos cómo salirnos. Por eso era necesario que para consagrarse al servicio de Dios el sacerdote trajera pan sin levadura. Por eso es necesario también para nosotros como cristianos, al consagrarnos a Dios, que nos deshagamos de toda la levadura que tenemos en casa. Y no estoy hablando de la levadura para hornear, estoy hablando de la levadura que sabemos que es pecado, pequeño o grande, para poder vivir una vida consagrada a Dios. Luego noten el versículo 4 de Éxodo 29. Si estamos en el 29, ¿verdad? Sí. Versículo 4 dice: a Aarón y a sus hijos, noten, los llevarás a la puerta del tabernáculo de reunión. Y noten estas últimas 5 palabras: y los lavarás con agua. Los lavarás con agua. Piensen en eso un poco, ¿ok? Piensen en eso un poco. Tenía Moisés que llevar a Aarón y a todos sus hijos a la puerta del tabernáculo, y ahí los tenía que lavar. Ahora,
había otras ceremonias que se hacían para consagración. Esta ceremonia en particular era para Aarón y sus hijos, pero había otras ceremonias que se hacían por medio de los cuales los israelitas podían consagrarse a Dios, consagrarse a su servicio por algún tiempo y dejaban de hacer ciertas cosas, de practicar ciertas cosas para estar consagrados completamente al Señor. Por ejemplo, se tenía algo que se llamaba el voto nazareo. Leemos acerca de ello en Números capítulo 6, comenzando con el versículo 1, en donde se nos dice lo siguiente: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano o hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios, mientras dure su nazareato. Estará consagrado a mí. Entonces había ciertas ceremonias y ciertas cosas que hacían para consagrarse a Dios por un tiempo. De hecho, Sansón había hecho el voto de nazareo. Por eso Sansón traía el pelo largo, por eso Sansón no podía tocar ningún cadáver de animal o ser humano, por eso Sansón no podía tomar vino ni sidra, ni siquiera podía comer pasas. ¿Okay? Pero ese es otro sermón en sí. Pero aquí la ceremonia que está describiéndose aquí era solamente para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos. Y noten aquí que le dice que tiene que llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? No se llevaba dentro del tabernáculo en donde estarían escondidos, donde estaban cubiertos. Esto ocurría fuera de las puertas del tabernáculo de reunión, lo que quiere decir que todo mundo los podía ver. Entonces Moisés tenía que llevar a estos hombres, desnudarlos hasta sus paños menores. Y Moisés él personalmente tenía que lavarlos. ¿Sí? Le dice muy claramente: los lavarás con agua. Aarón y sus hijos no se lavaban a sí mismos, ellos eran lavados. ¿Por qué? Porque alguien tenía que asegurarse que estuvieran bien lavados. ¿Sí? De hecho, se nos dice en Levítico 8:6, hablando de esta ceremonia, se nos dice: entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, noten, y los lavó con agua. Entonces, imagínense lo humillante que esto debió haber sido para Aarón y sus hijos. Están a la puerta del tabernáculo, todo el pueblo está ahí reunido y Moisés les dice: ok, desvístanse. Y Moisés saca la esponja, el agua, el estropajo, el jabón y empieza a lavarlos como si fueran niños. Imagínense la humillación que esto hubiera traído a ellos. Pero ¿saben qué? La verdad de las cosas es que no podemos ser limpios de nuestros pecados sin habernos humillado delante de Dios primero. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando se hace un llamamiento al altar, cuando se hace un llamamiento a recibir a Cristo, normalmente se hace en público. ¿Sí? Y las personas que se ponen de pie y pasan al frente, saben que se están humillando a sí mismas delante de todos los demás que están ahí. Porque están diciendo: soy un pecador. Tengo pecado que confesar. Estoy destituido de la gloria de Dios. Y sí, yo sé que soy pastor, pero también peco. ¿Sí? Por eso se hace público el llamado. Sí, porque no hay la manera de que nuestro pecado pueda ser quitado si no nos humillamos públicamente.
si no nos humillamos delante de Dios. Me recuerda el mensaje del domingo, ¿verdad? En Lucas 7, 36 al 50. ¿Se acuerdan? Aquella mujer que aquel fariseo dijo que era pecadora y que vino a Jesús y que empezó a llorar y le lavó los pies con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos, y luego tomó aquel frasco de perfume y lo vertió sobre su cabeza y lo ungió, y el fariseo todo legalista, ¿verdad? Si este hombre supiera la clase de mujer que lo está tocando, ¿verdad?, no lo dejaría que lo hiciera. Si este hombre fuera profeta en realidad, no dejaría que esta mujer lo tocara. Era humillante para ella ir y postrarse entre los pies de un maestro de Israel, tocarlo. Se le hubiera juzgado de ramera como se le juzgó, porque una mujer nunca debía tocar a un rabino como ella lo hizo. Y se juzgaría a Jesús también por su culpa, porque si en realidad era profeta y podía ver el futuro y tenía la habilidad para ver el corazón de los hombres, sabría que esta mujer era pecadora y no se dejaría tocar por ella. Entonces hubo humillación de parte de ella. ¿Se acuerdan la pregunta que le hace Jesús al fariseo? Le dice: Simón, había un hombre que tenía 2 deudores, uno le debía una cantidad ridícula, el otro le debía una cantidad estratosférica, y a los 2 se les perdonó. ¿Cuál de los 2 crees que ame más? Y Simón, juzgando correctamente, dijo: pues al que más se le perdonó. Y le dijo: has juzgado bien, Simón, has juzgado bien. Mira, yo vine a tu casa, no me diste agua para mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, ni siquiera me besaste, no hiciste nada de lo que se acostumbra. Pero esta mujer, que es pecadora, se humilló delante de todos ustedes, de todos nosotros, y no ha dejado de besarme los pies. Me ha lavado los pies con sus lágrimas, me ha enjugado los pies con sus cabellos. Se humilló a sí misma. Dice: por eso sus muchos pecados, noten, sus muchos pecados le han sido perdonados. ¿Y se acuerdan qué fue lo último que le dijo a la mujer el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan las últimas palabras que le dijo? Ve en paz. Mis hermanos, cuando no confesamos nuestro pecado, no podemos ser limpios de él. Y para confesar nuestro pecado tenemos que humillarnos delante de Dios, y a veces delante de alguien más, delante del cual decimos: hermano, hermana, ora por mí, porque estoy viviendo en pecado, porque estoy cometiendo este pecado, porque necesito que alguien me ayude con este pecado, porque yo ya no puedo solo, ya no puedo sola. Eso cuesta humillación. Pero si no llegamos al punto de humillarnos, nuestro pecado no puede ser lavado, no puede ser quitado. Tenemos que admitir primero que somos pecadores, que tenemos de qué arrepentirnos. Porque como decía John, si no tienes de qué arrepentirte, Dios no te puede perdonar. ¿Hay alguien aquí que no tenga nada de qué arrepentirse esta noche? Ni un mal pensamiento, ni una mala palabra, ni un corajito hecho por ahí, por medio del cual pensaron en que si tuvieran una pistola en la mano en ese mismo momento, la persona que estaba frente de ustedes hubiera desaparecido. Yo sé que no. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Sí. Así los sacerdotes tenían que ser limpios en público, ser bañados básicamente por Moisés, y tenían que estar dispuestos a hacerlos, porque era necesario para que pudieran entonces limpios servir al Señor y servir a su pueblo. Ahora, esta limpieza se hacía una sola vez, nada más cuando el sacerdote era consagrado a Dios. Después de ello, ellos se limpiaban solos, ellos se bañaban solos, y lo único que tenían que limpiarse antes de entrar al tabernáculo, antes de hacer su servicio delante de todos, era lavarse los pies y las manos. Por eso tenían un depósito de agua allá afuera que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero se lavaban una sola vez de esa manera, y después ellos se encargaban de lavarse a sí mismos, y lo único que tenían que hacer de nuevo era limpiarse las manos y los pies. Así también nosotros como creyentes ahora en el Nuevo Testamento somos limpios por la sangre de Cristo. ¿Sí?
Y nada más necesitamos ser lavados una vez por esa sangre. Sí. Pero vivimos en un mundo pecaminoso, ¿no es cierto? Vivimos en un cuerpo pecaminoso y pecamos. Y tenemos que ser limpios de nuevo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos durante la última cena? Dice que se puso la toalla y fue a lavar los pies y lavó los pies de todos. Y luego en Juan 13, comenzando con el versículo 6, se nos dice que cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabemos que cuando dice no todos, está hablando acerca de Judas. Pero noten lo que le dice: ya estás lavado, no necesitas que te lave todo. No necesitas que te lave todo, solamente los pies. De la misma manera, nosotros como cristianos hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo. Pero nos ensuciamos y tenemos que ser lavados por Él de nuevo. Sí, en Apocalipsis capítulo 1, los versículos 5 y 6, hablando aquí de Jesucristo, dice: y de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Noten: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Se fijan, Él nos lavó con su sangre, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Se fijan, así como en el Antiguo Testamento el sacerdote era lavado, así como por el sacerdote se presentaba un sacrificio de sangre, así el Señor Jesucristo lo ha hecho por nosotros y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Padre. Mis hermanos y hermanas, tenemos que tomarlo en serio. No nos vemos como reyes y sacerdotes. Y yo creo que a veces pasa eso porque no le creemos a Dios que somos reyes y sacerdotes. ¿Yo rey? Posible. ¿Yo sacerdote? No puede ser. Y desafortunadamente, porque no nos vemos como Dios nos ve, no vivimos como podríamos vivir. ¿Se dan cuenta de eso? No es que no podamos vivir como debemos vivir, es que no creemos lo que Dios dice acerca de nosotros, y porque no creemos lo que Dios dice acerca de nosotros, no vivimos como pudiéramos y debemos vivir. Tenemos que creer. Somos reyes, reinas y sacerdotes para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos lavó con su sangre. Pero tenemos que constantemente ser lavados, tenemos que constantemente ser limpios. No nos podemos creer como que ya llegamos y como que ya no hay necesidad de hacer nada, porque ya llegué, ya la hice. Ok, Pastor Carlos, de ahora en adelante voy a vivir como rey y como sacerdote. ¿Y saben qué va a pasar? Que ya con el solo hecho de creerse tanto, ya perdió la humildad. Y al perder la humildad, tenemos que humillarnos de nuevo delante de Dios. Y vamos a salir de aquí y vamos a pecar de alguna forma. Palabra, pensamiento, de hecho. Y vamos a necesitar ser lavados de nuevo. Por eso Pablo, en ese pasaje que habla acerca de los esposos y las esposas, nos dice en Efesios 5, comenzando con el versículo 25: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Noten, para santificarla, Él la purificó, noten, en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. ¿Se fijan? No estoy hablando del matrimonio aquí. Estoy hablando de lo que Cristo hace con nosotros a través de la palabra. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos su esposa. Y lo que está haciendo ahorita por medio de la palabra que estamos viendo todos juntos, nos está lavando una vez más. El agua de la palabra nos está lavando, nos está limpiando de todas las cochinadas que levantamos allá afuera en el mundo. De toda la suciedad que a veces todavía tenemos en el corazón y que a veces brota por sí sola. El Señor entonces nos lava con la palabra. Necesitamos ser también regenerados por la obra de regeneración del Espíritu Santo. En Tito capítulo 3, los versículos 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Noten, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Les recuerdo, somos reyes y sacerdotes delante de Dios, porque Él nos ha llamado a hacerlo. Porque esa consagración de la cual se nos está hablando aquí en Éxodo 29, de los sacerdotes de Aarón y sus hijos para ser consagrados a Dios y al servicio de Dios, todo eso ha sido hecho en nosotros, por nosotros también. Debemos tomar en serio nuestra realeza y nuestro sacerdocio entonces, porque todo lo que hacemos es para servirle a Él, ¿no es cierto? Y el servicio a Él se manifiesta en el servicio de los unos a los otros. Sí. Luego noten lo que dice ahí en el versículo 5 de Éxodo 29. Tomarás entonces las vestiduras, una vez que ya están lavados, una vez que ya se ha presentado el sacrificio, una vez que se han presentado las ofrendas, que todos los requisitos son cumplidos. Tomarás entonces las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo sujetarás con el cinto del efod, como lo que vimos la semana pasada. Versículo 6. Luego le pondrás la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, que decía santidad a Jehová, o consagración a Jehová. Versículo 7. A continuación tomarás el aceite de consagrar y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón, y así lo ungirás como sacerdote. Harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas, le sujetarás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y recibirán, noten, el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Noten entonces, después de haber sido limpiados por el agua, el sacerdote debía ser entonces vestido, pero no con sus antiguas ropas que traía. Se debía poner las nuevas vestiduras que Dios le iba a entregar. Las nuevas vestiduras que habían sido consagradas específicamente para su sacerdocio, y para, vestido con ellas, servirle a Dios. ¿Sí? De igual manera, cada creyente que viene a Cristo, cada creyente que se consagra al Señor, es también vestido en Jesucristo y en su justicia. Sí, ¿qué nos dice Pablo? Que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando lo confesamos como Señor y Salvador, cuando consagramos nuestra vida a Él, cuando Él nos limpia, cuando Él nos lava, cuando su sangre preciosa quita nuestro pecado, entonces nos revestimos de Cristo. Es un vestido que nosotros no podemos confeccionar, es un vestido que nosotros no podemos hacer, y no es un vestido que ya hayamos tenido guardado para esta ocasión. Es un vestido que solamente Dios pudo confeccionar, y es un vestido que solamente Dios puede dar. Nadie lo puede comprar, nadie lo puede adquirir en ninguna tienda, por religiosa que sea. Nadie lo puede adquirir en ningún lado
Porque es un vestido que solamente Dios puede dar. Y la única manera que alguien recibe ese vestido es por poner su fe en el Señor Jesucristo y en su justicia para ser salvo, no en la de nosotros mismos. Porque si queremos llegar a Dios por nuestras propias justicias, si queremos llegar a Dios porque nos sentimos lo suficientemente buenos, si queremos llegar a Dios porque nosotros no estamos pecando como otros pecan, si queremos llegar a Dios porque nosotros estamos sirviendo más que los demás, si queremos llegar a Dios porque vamos a la iglesia más que los demás, si queremos llegar a Dios por algo que nosotros estamos haciendo, estamos todavía tratando de impresionar a Dios con nuestros antiguos vestidos, y nuestros antiguos vestidos no lo impresionaron antes, no lo van a impresionar hoy y no lo van a impresionar en el futuro tampoco. El único vestido que va a impresionar al Señor va a ser el vestido que Él nos da en la persona de su Hijo Jesucristo, porque es su sangre la que nos lava de nuestro pecado, es su Espíritu Santo el que nos unge para servirle a Él. Y es una vida de consagración a Él la que le complace. ¿Se dan cuenta? Y todo esto está escrito desde mucho antes de que todo sucediera, y lo podemos relacionar lo uno con lo otro y lo podemos ver tan claramente y podemos decir: sí, Señor, entiendo, lo comprendo. Cada creyente entonces es vestido de Jesucristo y de su justicia. Y son ropas que se nos dan gratuitamente por lo que Jesús hizo. Pero ¿saben qué? Tenemos que tomar esas ropas y ponérnoslas. Yo le puedo dar a cada uno de ustedes ropas muy caras, pero si ustedes no quieren ponérselas, de nada les van a servir. Yo puedo decir a todos los varones: la próxima semana voy a tener trajes Armani aquí para cada uno de ustedes. Pero si vienen y dicen: los trajiste de botón cruzado, a mí no me gusta de botón cruzado. O los trajiste con la solapa muy angosta, a mí no me gustan de solapa angosta. Los trajiste de color gris, a mí no me gusta. No se lo van a poner, y no importa que les haya traído el traje más caro, si no se lo ponen, de nada les va a servir. De igual manera el Señor nos ha proporcionado este vestido, pero tenemos que por fe ponérnoslo. ¿Sí? Y darnos cuenta que al poner nuestra fe en Dios, ese vestido es dado a nosotros, y de hecho podemos decir que lo traemos impuesto por Dios. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 27, nos dice lo siguiente: porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están ¿qué? Revestidos de Cristo. ¿Se fijan? Todos los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Si trajéramos un traje Armani, hombre o mujer, ¿nos pondríamos a barrer la calle vestidos con ese traje? Hermanas, ¿se pondrían a cocinar una buena birria, a moler el chile, a usar el molcajete, a prender la licuadora con ese traje puesto? Hermanos, ¿se pondrían a hacer el cambio de aceite al carro con ese traje puesto? Sin embargo, somos revestidos de Cristo, algo que costó mucho más que cualquier traje Armani. A ver, estamos dispuestos a revolcarnos en la tierra con él puesto. ¿Se dan cuenta de la incongruencia que hay ahí? ¿Se dan cuenta de que algo no está bien ahí? Hemos sido consagrados para el Señor. En Colosenses capítulo 3, los versículos 9 y 10 se nos dice: no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han, noten, despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. ¿Quién nos creó? Cristo. O sea, hemos sido revestidos por Él. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes de Él. Tenemos que constantemente, conscientemente consagrarnos a Él. Ir a ser
bañados en su sangre de nuevo, ir a ser lavados por el agua de la palabra. Y finalmente también ser consagrados, ungidos por el aceite. Noten, luego debe tomar el aceite de consagrar y debe derramarlo sobre la cabeza de Aarón. Y noten, así era como lo estaba ungiendo como sacerdote. Los sacerdotes tenían que ser ungidos. El aceite era una imagen del Espíritu Santo y era derramado sobre las cabezas de los sacerdotes, indicando que era dado en gran medida, no en pequeñas cantidades. Nosotros cuando ungimos con aceite tomamos un poquito de aceite y lo ponemos en la frente como un símbolo. Ellos no hacían eso. ¿Saben qué hacían? Tomaban el aceite y lo vertían sobre la cabeza del que se estaba consagrando y corría por el cabello y las barbas y los vestidos y quedaban completamente empapados del aceite. Sí, eso es lo que nos dice el salmista en el Salmo 133, léanlo conmigo. Qué bueno es, Salmo 133:1, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que se resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. ¿Se fijan? Eso es lo que Dios hace, porque Dios es un Dios espléndido. ¿Sí? Dios no escatima con sus hijos. Dios da y da en abundancia. Y no estoy hablando de abundancia económica, no estoy hablando de bienes materiales. Aquí estoy hablando específicamente de su Espíritu Santo, porque es lo que el aceite simbolizaba. Sí, una vez más, como sacerdotes, como reyes, como creyentes, tenemos que ser ungidos con el Espíritu Santo de Dios para poder servir a Dios y para poder caminar en ese servicio santo a Él por medio de nuestra fe. Sin Él no hay nada que podamos hacer. Y tenemos que ser constantemente llenos de ese Espíritu. Y Dios lo da en abundancia. ¿A quién? A quien se lo pide. ¿A quien se lo pide? El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando le dice a sus discípulos, ustedes, quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una víbora, una piedra? Si su hijo le pide un huevo, le da una serpiente. Y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo el servicio que nos ha llamado a hacer y para vivir por fe una vida consagrada a Él. Sin eso no lo podemos hacer. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos cuando ascendió al cielo en Jerusalén, que se quedaran ahí, que no se fueran de ahí. ¿Sí? Que se quedaran en Jerusalén. En Hechos capítulo 1, los versículos 1 al 5 dice, estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todos lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Es cuando se nos sumerge en el agua. Dios nos quiere sumergir en su Espíritu Santo para poder hacer lo que Él nos llama a hacer. En Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 4, sigue diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre ellos.
con poder. Así como el aceite era derramado sobre Aarón y sus hijos y los empapaba a todos, así el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los empapó a todos. ¿Y qué sucedió? Salieron a predicar y 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo que se presentó a sí mismo como sacrificio. Somos lavados por el agua de la palabra constantemente cuando la estudiamos. Y somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes suyos. Por último, en 1 de Juan capítulo 2. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase mientras vemos estos versículos. 1 de Juan capítulo 2, comenzando con el versículo 18, dice: hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Hay gente que viene, se acerca, ve y se va. Y se va porque no es de nosotros. Se va porque cree en algún momento que fue de nosotros, pero no es de nosotros. Y se va. Y luego noten lo que dice en el versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Mis hermanos, no hay razón por la cual debamos vivir engañados. No hay razón por la que debamos vivir vidas cristianas mediocres delante de Dios. Somos reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Cristo lo ha determinado así. Él nos ha lavado con la sangre que presentó de Él mismo delante de Dios. Él nos lava con el agua de su palabra constantemente y Él nos da su Espíritu Santo cuando estamos dispuestos a pedirlo, y lo da espléndidamente, porque esa es la clase de Dios al que servimos. No es solamente el Antiguo Testamento, no es solamente la consagración de Aarón y sus hijos, es el Nuevo Testamento y la consagración de los hermanos de Cristo, entre los cuales nos contamos todos nosotros si hemos puesto nuestra fe en Él. Somos reyes y sacerdotes, créanlo, porque Él así lo dice. Amén.